El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:44. El día domingo, el presidente Lasso cumplió sus primeros 90 días en el poder. Y conforme señala la Constitución, tomando en cuenta que es año electoral, estamos con presupuesto prorrogado del año anterior, la Constitución dispone que dentro de los primeros 90 días del nuevo gobierno se debe enviar a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria para el resto del ejercicio fiscal de 2021. La pregunta que planteo y que se la planteo a nuestro invitado, Pavel Muñoz, que ya está conectado con nosotros, si esa proforma 2021 que deberá ser analizada, al menos eso es lo que entendemos, por la Comisión Legislativa de Régimen Económico que integra el asambleísta Muñoz y que preside el asambleísta de Pachacuti, Mireya Pazmiño, si esa proforma ya genera certezas sobre lo que en realidad quiere el gobierno en materia económica o persisten las dudas. Pavel Muñoz, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Fabricio, buenos días, un saludo para usted, para todo su equipo, pero también y un abrazo muy fuerte para la ciudadanía que nos puede ver y escuchar. No genera certezas, Fabricio, más bien todo lo contrario. ¿Y por qué no genera certezas? Porque yo le diría al menos dos elementos de arranque. La primera, carece esta propuesta o esta proforma de un marco de planificación sobre el cual uno pueda definir hacia dónde apunta, digamos, el ejercicio de gobierno del presidente Lasso en los próximos 4 años. Recuerde usted que la Constitución establece con absoluta claridad, Fabricio, que los ejercicios presupuestarios anuales deberán ajustarse y deberán servir, si usted quiere, a los objetivos previstos en la planificación nacional. No sé si usted conozca o tenga más información que la que podemos tener nosotros en la Asamblea Nacional sobre este tema, pero no encontramos todavía un Plan Nacional de Desarrollo aprobado, a pesar de que también se han cumplido. Si usted quiere, usted decía el día domingo, pero vamos a las fechas calendario. Hoy, 24 de agosto, estamos cumpliendo oficialmente 90 días. Esto nos da también, si usted quiere, mucha más fuerza para hacer ya las críticas más duras y más contundentes al gobierno nacional, después de esta famosa luna de miel que tienen los gobiernos de 3 meses para sentar su horizonte, para sentar sus políticas públicas, para definir qué es lo que quieren hacer. Nosotros creemos que en materia de desarrollo, que incluye evidentemente la materia económica, que incluye la materia de salud, que incluye la materia de educación, la de garantía de derechos, la de educación superior tan comentada estos días, no tenemos ninguna claridad y eso se debe, le decía, en primer lugar, a la falta de un horizonte de planificación que no se ha presentado y prácticamente el día de hoy se cumplen los plazos para que eso también suceda. Y la segunda razón, Fabricio, de peso desde mi punto de vista, es que usted no puede esperar una cosa contraria si sigue siendo el dogma de cumplirle al Fondo Monetario Internacional lo que orienta su política pública. Por eso, el gobierno comete un gravísimo error, con esto termino, desde mi punto de vista. Ese gravísimo error es relevar las expectativas de desarrollo de los ecuatorianos y asumir como una obligación y como un mandato lo que le postula el Fondo Monetario Internacional en un acuerdo que, recordemos, ni siquiera fue debatido en la Asamblea Nacional. Ahora, yo le pregunto, al ser un año electoral, eso dice la Constitución y lo señalaba al inicio de este diálogo, hay que enviar 2 presupuestos. El uno dentro de los primeros 90 días, que ya lo hizo el presidente de la República el pasado domingo, y el otro hasta el 31 de octubre, es decir, 60 días antes del inicio del nuevo ejercicio fiscal. El presupuesto para todo el 2022. El que cabe de enviar es para el resto del 2021. Le pregunto, en este presupuesto que envió el domingo, ¿es obligatorio que incluya el Plan Nacional de Desarrollo o eso puede incluirlo en el presupuesto para 2022? Doctor Muñoz. Si usted quiere gobernar sin una hoja de ruta, haga lo que está haciendo el gobierno. Si usted quiere ser un gobierno eficiente, pero no solo eficiente, sino también eficaz, que defina con claridad hacia dónde quiere llegar, en el tiempo en el que quiere llegar, las metas con las que se compromete, para que los medios de comunicación, la ciudadanía en general y el estamento político podamos juzgar lo buena o mala que es esa gestión, entonces, ¿no es cierto?, usted debería primero aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, debía haberle puesto toda la leña, si usted quiere, a ese motor para que pueda tener listo el Plan Nacional de Desarrollo y entonces pueda tener un Plan Nacional de Desarrollo que nos diga lo que va a utilizar en el 2021 va a servir para A, B, C y D, lo que va a utilizar, ¿no es cierto?, en el resto de años va a servir para X, Y, Z. No tenemos eso. Y un elemento, Fabricio, respecto a lo que usted señala del presupuesto prorrogado. Nos preocupa también que en esa
en ese presupuesto prorrogado del 2020, se nota ya una disminución de 7% respecto al, valor inicialmente otorgado para el presupuesto del 2020. Estaríamos hablando de una reducción similar a la del 2018. ¿Qué es lo que, insisto, vuelvo sobre esta idea? Si estamos hablando de un presupuesto prorrogado, uno podría entender, Fabricio, entonces que sea una suerte de copia y pega de lo del 2020. Pero respecto incluso a lo inicialmente otorgado, si usted quiere, en la reforma presupuestaria general, en el presupuesto general del Estado del 2020, ya notamos una disminución del 7%, preocupante. Y hay otros elementos ahí, Fabricio, ¿no es cierto? Esto ha llegado el día domingo, con el equipo estamos haciendo el desmenuzamiento responsable que hay que hacer sobre estos temas, pero le puedo adelantar, por ejemplo, que también nos preocuparía lo previsto en materia petrolera, por ejemplo, ¿no? El precio de petróleo que se está planteando es de $60, cuando uno podría decir que es una estimación moderada, ¿no es cierto? Ese precio pudiera estar subiendo, pero nos preocupa lo que está previsto en producción petrolera. ¿Qué es cuánto? Porque Fabricio está previendo una producción de 177.3 millones de barriles anuales, ¿no es cierto? Esto significaría un incremento básicamente del 1% de la producción petrolera respecto al año anterior, pero si usted considera que a julio de este año ya tuvimos más o menos 91 millones de barriles, explotados, esto implicaría entonces también una disminución de la producción petrolera, lo cual evidentemente llama la atención y hablaría, ¿no es cierto?, de una política que habría que ver si es eficiente o no. Pero insisto, esa parte, perdón que te interrumpa, pero esa parte me llama la atención porque el presidente ha presentado hace pocas semanas su política petrolera y con una proyección de incrementar hasta el final de su gobierno a 1 millón de barriles diarios la producción de crudo. Pero volvemos a notar las contradicciones. Ojalá esto no se vuelva como la famosa recauchadora de su momento, ¿no es cierto? Lo que fue el gobierno de Gutiérrez o lo que terminó siendo el gobierno, del cual está clara la extensión que supone este gobierno, el gobierno de Guillermo Lasso, el gobierno de Moreno me refiero. Sí, Fabricio, ya nos preocupaba que las declaraciones del presidente fueran declaraciones que no tuvieran sustento del incremento en la producción petrolera que quería tener. Nos parecían desmesuradas, ¿no es cierto?, las declaraciones que usted plantea. Pero en cambio, lo que vemos hoy en materia de esta reforma presupuestaria, que insisto, vamos a tener espacio de desmenuzarla, ¿no es cierto?, adecuadamente. Vamos a tener espacio para también invitar a las autoridades y que nos digan si lo que está ahí, ¿no es cierto?, está bien, no está bien, al menos es lo que leen los ecuatorianos. Pero en esta primera visión que tenemos, en esta primera, lectura que yo le puedo compartir al pueblo ecuatoriano, vemos, insisto, un comprometimiento para este año de 177,3 millones de barriles anuales. Esto supondría respecto al año anterior el incremento de 1%, nada más, es un incremento muy bajo respecto a lo que había planteado el presidente. Pero si consideramos que a julio del año que decurre ya tuvimos una, extracción de petróleo que bordea los 90 millones de dólares, más bien pudiéramos estar, ¿no es cierto?, frente a un escenario donde en lo que queda del año, la producción no aumente, si usted quiera, sino que sea una producción que se detenga. Elementos que, insisto, deberán ser esclarecidos, si usted quiere, ¿no es cierto?, más allá de lo que dice el texto, pero vuelvo a la pregunta inicial. Considerando la ausencia de un plan, considerando que hay una disminución respecto a lo que fue codificado al inicio del 2020, considerando esta suerte de discrepancia o información que no me cuadra a mí, al menos en términos de producción petrolera, considerando que sigue sometiéndose a los designios del Fondo Monetario Internacional, es notorio que para el gobierno no está entregando claridades ni certezas al sector productivo ecuatoriano ni a los demás sectores. Ahora, le voy a agregar otro ingrediente que yo no lo tenía claro, no lo conocía, pero le agradezco a mi colega Ricardo Bravo que me pase este dato, yo no lo sabía. El contenido del decreto ejecutivo 170, que fue emitido por el presidente de la República el 20 de agosto, 2 días antes del envío a la Asamblea Nacional de la Proforma Presupuestaria para 2021. ¿Qué dice ese decreto ejecutivo?
El artículo 1. Declárase la situación de excepcionalidad para que los egresos permanentes para salud, educación y justicia puedan ser financiados con ingresos no permanentes, lo que se hará constar en los presupuestos generales del Estado de los ejercicios fiscales de los años 2021, 2022 y 2023. Ojo con esto, lo dice el decreto 170. Una situación de excepcionalidad para que los egresos permanentes puedan ser financiados con ingresos no permanentes en el caso de salud, educación y justicia. Yo entiendo que para salud y educación ahí incluso podría haber una discusión constitucional porque la Constitución establece que los gastos permanentes se financian con ingresos permanentes. Me gustaría un criterio suyo sobre eso. El artículo 2 dice, se dispone al Ministerio de Economía y Finanzas que asegure la regularización y estabilización de la gestión de las finanzas públicas con el objeto de que a partir de la proforma del presupuesto para el año 2024 se ratifique el cumplimiento de la regla fiscal que exige que el gasto permanente sea financiado única y exclusivamente con recursos permanentes. ¿Cuál es su visión o su reacción sobre esto que va de la mano con lo que estamos conversando, Pavel? Violatorio de la Constitución, Fabricio, sin ambajes. Es violatorio de la Constitución porque, mire, pongámosle así para, digamos, claridad del mensaje a la ciudadanía. En la elaboración del presupuesto general del Estado, yo diría que el mango del sartén está del lado del Ejecutivo. Realmente el Ejecutivo tiene mucha capacidad de elaborar una proforma presupuestaria para satisfacer lo que la ciudadanía demanda, ¿no es cierto?, y lo que él ofreció en campaña. A pesar de esas facilidades que tiene el presidente de la República, ¿no es cierto?, vemos que no lo está haciendo, número uno. Y número dos, hay elementos concretos, a pesar de todo eso que le digo, ¿no es cierto?, y que pone el mango del sartén del lado del Ejecutivo, hay reglas que se llaman reglas fiscales, Fabricio, que esas no puede el Ejecutivo no cumplir. ¿Cuáles algunas de ellas? Me parece que son 5 en total. Primero, tiene que entregarle lo que plantea la Constitución a salud y educación, sea el 5%, ¿no es cierto?, sea el 4% en el caso de salud o el 6% en el caso de educación. Y si es que todavía no hemos llegado a ese punto, el 0,5% de incremento anual respecto al Producto Interno Bruto cada año. Esto no puede el gobierno, si usted quiere, y permítame esta expresión coloquial, no puede hacerse loco, eso tiene que entregar claramente. Tiene que entregar la preasignación a los gobiernos autónomos descentralizados, tiene que entregar las preasignaciones a las universidades del país, ¿no es cierto?, por el tema de educación superior, ciencia y tecnología. Y tiene, Fabricio, que cumplir esta regla fiscal que usted claramente lo ha dicho. Los egresos permanentes se financian con ingresos permanentes. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es un egreso permanente del Estado ecuatoriano? Sueldos y salarios. Ese egreso permanente, ¿con qué se financia? Con ingresos permanentes. Por ejemplo, la recaudación tributaria del IVA. Pongamos otro ejemplo, Fabricio. ¿Cuáles son los egresos no permanentes? Los egresos no permanentes es de inversión pública. Esto es lo que nunca lograron entender, ¿no es cierto?, los sectores conservadores, neoliberales que han gobernado en los últimos 4 años y que hoy vuelven a gobernar el país, o más bien dicho, extienden su mandato. El egreso no permanente es de inversión pública y esta es la variable de ajuste. Si usted en un año determinado, Fabricio, no tiene mucha plata, disminuye un poco, ¿no es cierto?, su inversión pública. No es que la deje de hacer, porque frenar la inversión pública sería muy complicado. Y eso se financia con ingresos no permanentes. ¿Cuáles son los ingresos no permanentes? Los que vienen, por ejemplo, de la actividad petrolera. ¿Por qué no son permanentes, Fabricio? Porque el precio puede fluctuar y por lo tanto usted no tiene certeza de cuánto es lo que va a tener cada año. Entonces, esa regla fiscal que a usted le están advirtiendo debe cumplirse. Los gastos permanentes, ejemplo, salarios, deben cubrirse con ingresos permanentes, ejemplo, tributos. Los gastos no permanentes, ejemplo, la inversión pública tiene que cubrirse con ingresos no permanentes, ejemplo, petrolero. Sí tiene razón en lo que a usted le están advirtiendo, Fabricio, y también saltó en las alarmas que yo tengo. ¿Por qué? Porque estamos teniendo un incremento aparente en inversión pública. Si yo le digo esto, Fabricio, la gente puede decir, qué bueno el gobierno. Va entonces, ¿no es cierto?, a hacer más carreteras, va a hacer más escuelas, va a hacer, si usted quiere, más hospitales. Pero no vemos eso en bienes y servicios. Lo que se estaría dando, y esto tiene total coherencia con el decreto que usted está leyendo, es que están pasando plata de inversión pública
a cubrir el gasto corriente, y esto no lo permite el marco legal ecuatoriano. Y por ejemplo, está claro, no lo permite la Constitución, no le permite la legislación secundaria, pero se puede declarar la excepcionalidad como dice el decreto ejecutivo. Mire, Fabricio, a mí también me llamó la atención que hace un par de semanas, me parece, se dio una disposición que tiene dos partes. La una yo la veo como posible dentro del marco del Ejecutivo, pero la otra no la veo viable respecto a la disposición que le está dando a la Contraloría General del Estado, parte de otra función del Estado, ¿sí? Recuerda usted que hace poco firmaron un decreto de que todo proceso de contratación tendrá que pasar, ¿no es cierto?, con un examen previo de Contraloría General del Estado. Esto mismo estamos discutiendo el día de hoy respecto a las reformas que podríamos hacer a la ley de contratación pública. Si el gobierno quiere dar esta disposición al interior del gobierno, ok, la podrá dar y él podrá decir, no se mueve nada ni contratamos nada mientras no tenga informe de Contraloría. Pero no le puede disponer por un decreto ejecutivo a Contraloría los tiempos que debe cumplir. Y eso también vimos en el decreto ejecutivo. Ahí se abre un espacio, si usted quiere, sobre la legalidad de esa parte del decreto ejecutivo. No sé si está claro, Fabricio. Yo le puedo disponer a mis ministros, no contraten nada mientras no tengan un dictamen, ¿no es cierto?, favorable de la Contraloría General del Estado. Pero no le puede disponer a otra función del Estado que la Contraloría tenga 15 días, 20 días, un mes para emitir ese informe, que si no se entenderá aprobado. Mientras nosotros en la Asamblea Nacional no resolvamos eso como una reforma que la estamos discutiendo en el marco de la contratación pública, me parece que ahí ese decreto habría que mirarla de dos partes. Válido respecto a lo que le dispone a sus ministros, desde mi punto de vista no es válido respecto a lo que quiere disponer a la Contraloría General del Estado. Un caso similar, ¿no es cierto?, lo estaríamos encontrando ahora. No podría, por un decreto ejecutivo, ¿no es cierto?, romper esa regla fiscal que está prevista en la Constitución y en el marco legal, pero no nos asombraría, ¿no es cierto?, que este gobierno, insisto, que cada vez los ecuatorianos tenemos más claridad de decir contundentemente que es una extensión del anterior, cometa ilegalidades como no discutir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no pasar algunos temas por parte de la Asamblea Nacional, violentando el marco legal. Pero déjeme cerrar con un elemento, Fabricio, antes de que me olvide. Lo de fondo también me parece, Fabricio, son las mentiras planteadas por el gobierno en época de campaña. ¿Recuerdan que habló del tema de más cupos para las universidades? No. Lo cierto es que las universidades, por la restricción presupuestaria, no van a poder abrir más cupos. ¿Recuerda que plantearon disminución de intereses de parte del Estado al 1%? No lo ha hecho. Tanto así que le pide de favorcito, permítame la expresión, a la banca que pueda disminuir los intereses, las tasas de interés, cuando tiene las capacidades legales para hacerlo. En la disminución o la eliminación del impuesto del 2% a las ventas de las pequeñas y medianas microempresas todavía tampoco está hecha, Fabricio, y una, digamos, si usted quiere, un documento, un proyecto de ley, algo claro, contundente, objetivo, que nos permita saber cuál es el derrotero que el gobierno se está marcando en materia económica, productiva y desarrollo, tampoco lo tenemos. Correcto. Doctor Muñoz, le agradezco por el tiempo. Una cosa adicional, ¿está seguro que va a llegar a la comisión que usted integra, la proforma? Debería. Las últimas reformas al marco, además, Fabricio, debería, sí o sí, ¿no es cierto? Pero las últimas reformas al marco legal que hicimos, a la ley de la función legislativa, hace más contundente esa disposición. Ya. Yo le hago esa pregunta porque en el periodo anterior resulta que le correspondía al régimen económico el manejo del presupuesto y el manejo de los temas tributarios y pasaron a la Comisión de Desarrollo Económico que presidía el asambleísta Esteban Albornoz. O sea, así se manejaban, ¿no? Con algo de malestar, con algo de incomodidad, le digo, Fabricio. No te podían hacer eso, pero como yo presidía la Comisión de Régimen Económico, por eso le digo, no mandarla. Ahora, ¿no es cierto? Como soy miembro de esa comisión, ojalá no cometen esa ilegalidad, y espero que sus aliados, que no nos olvidemos, la Izquierda Democrática y Pachacuti se plantearon como aliados del gobierno, espero que hagan lo correcto y envíen la proforma presupuestaria y cualquier proyecto de reformas tributarias a la comisión correspondiente, la Comisión de Régimen Económico y Régimen Tributario. ¿Sabe por qué además le hago esta referencia? Porque, por ejemplo, la Ley de Libre Expresión y Comunicación, yo no sé por qué la mandaron a la Comisión de Soberanía. Y hay otra, Fabricio, que yo la presenté, que es la ley, por ejemplo, de protección social, la mandan a justicia. Es decir, ¿y esa comisión debía ir a derechos de los trabajadores o a dónde?
Sería más legítimo que vaya a derecho de los trabajadores. Claro. Podría ir, si usted quiere, al propio tema económico, podría ir, qué sé yo, incluso a la de participación. Pero ahí es donde usted se da cuenta, Fabricio, de la forma en la que a veces se toman decisiones antes y ahora, ¿no es cierto?, en el ámbito de la Asamblea Nacional. Si hay un tema que tiene que ver con reforma al COIP, no le mande pues a régimen económico, mándele evidentemente a justicia. Pero si hay un tema, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el presupuesto, mándele efectivamente a régimen económico y tributario o alguna reforma tributaria. Pero aquí esperemos que los miembros actuales del CAL no se dejen llevar por lo que han dicho en este momento es su afinidad política y su acuerdo político y hagan lo correcto, que no tiene que ver con favorecer a nadie. Tiene que ver con obedecer, si usted quiere, un orden institucional, que lo tiene también la Asamblea Nacional y que tiene que construirse. Correcto, doctor. Gracias por el tiempo. Que tenga un buen día. A usted, Fabricio, un fuerte abrazo y a la ciudadanía también. Muy amable. Gracias a Pavel Muñoz, asambleísta de UNES, integrante de la Comisión Legislativa de Régimen Económico sobre los temas de la economía, a partir del envío el pasado domingo a la Asamblea Legislativa de la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal de 2021 y obviamente todo lo que se viene. Atentos, al volver, ¿qué pasa con el agua de Quito? Vamos a saber qué mismo. Ya, yo creo que es importante conversar justamente con las autoridades de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento. Silrad justamente lo va a abordar. ¿Qué pasa con el agua de Quito? Y luego, ¿qué pasa con las tarifas del transporte municipal? Al volver, aquí en A Primera Hora.